Ok, buenas tardes. Mi nombre es Karen Chacón, estudiante de Derecho a Distancia. Hoy vamos a desarrollar en esta pequeña exposición, vamos a hablar sobre las fuentes e interpretación de la ley penal y su aplicación. Ok, vamos a comenzar con lo que significa la interpretación de la ley penal. Se dice que es la operación mental cuyo objeto es la captación íntegra, exacta y fiel de un juicio a través de la proposición que lo enuncia. Se dice también que es la labor de aplicación de normas jurídicas. Siempre el juez realiza una interpretación. Claridad u oscuridad es indiferente. Reglas de interpretación. El Código Penal no contempla normas especiales. Debe recurrirse a normas generales de título preliminar del Código Civil. Podemos decir también que las reglas de interpretación en el Código Penal no contemplan normas especiales. Debe recurrirse a normas generales de título preliminar del Código Civil. También se puede decir que no son reglas impuestas por la lógica jurídica, sino que responde a un criterio propio de la llamada escuela de la exgénesis, en el origen del movimiento codificador del fines del siglo XVIII y del siglo XIX. En el artículo 3 del Código Civil se establece que el único que puede interpretar de manera general es el legislador, y se rechaza como fuente de precedente la interpretación judicial. Ok, aquí tenemos una clasificación de lo que es la interpretación de la ley penal. ¿Ok? Y podemos clasificarla de la siguiente manera, según el punto de vista del intérprete, ¿sí? Que es la interpretación auténtica. Se dice que es la explicación del contenido de una ley hecha por el propio legislador o con posterioridad a su expedición. En la interpretación de la ley auténtica se dice que es la interpretación de la ley hecha también por medio de una ley, ya sea de una ley diferente o de una ley interpretada, sea por otro pasaje de la misma ley. La interpretación auténtica puede ser contextual o posterior. ¿Ok? Otra clasificación del punto de vista del intérprete es el punto de vista doctrinal, que es la exposición del contenido de las leyes penales hecha por una ciencia jurídica penal, juristas de abogados, ¿sí? Otra clasificación de ellas es la interpretación judicial, que es la que realiza un juez cada vez que aplica la norma. Es decir, estas son las que hacen los tribunales al fallar los casos concretos de que ellos mismos lo conocen. Esta interpretación solo tiene efecto obligatorio respecto a los casos en que actualmente se pronunciaran las sentencias de acuerdo a lo que prescribe el artículo 3 del Código Civil. Ok, otra clasificación de la interpretación de la ley penal son los medios por los que se valga el intérprete. Puede ser gramatical o puede ser teológica. La gramatical se puede decir que es la interpretación que busca la voluntad de la norma, atendiéndose a la significación fisiológica de los términos utilizados en ella. ¿Ok? Y la interpretación teológica busca su finalidad, su verdadera voluntad, se eleva hacia el espíritu de las exposiciones racionales, sistemáticos e históricos. ¿Ok? La ley gramatical, por ejemplo, entrega reglas para extender las expresiones que la ley emplea. Si el legislador las ha definido expresamente para ciertas materias, se le dará a estas un significado legal. Ok, otra clasificación en la interpretación de la ley penal tiene que ver con el resultado. ¿Ok? ¿Qué será esto? El resultado tiene que ver con lo que es la clasificación o interpretación declarativa. Si está frente a ella cuando las palabras de la ley dicen con precisión lo que el texto quería o debería decir. ¿Ok? Esto tiene que ver también con el sentido
del precepto, que es exactamente el mismo que fluye de su tenor literal. Con respecto a la restrictiva, hay interpretación de restrictiva cuando se reduce al alcance de las palabras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sentido es más restringido que aquel que aparentemente emana su tenor gramatical. La parte extensiva se presenta el cambio cuando el intérprete estima que debe ampliar el alcance de las palabras legales. Si sucede lo contrario, su alcance será más amplio. Ok, seguimos. Vamos con las fases de la aplicación de la ley penal. Se dice que son cambios sucesivos que presenta la ley penal en su aplicación. Estas aplicaciones pueden ser de tres tipos. Vamos a comenzar con la primera, que tiene que ver con la validez temporal. Ok, toda ley entra en vigencia y por tanto adquiere validez en el tiempo desde el momento en el cual es promulgada y publicada constitucionalmente y mantiene su vigencia a través del tiempo hasta ser derogada por otra ley. Ok, la siguiente aplicación es la validez espacial. Sirve para determinar cómo se aplica la ley penal en un determinado estado, es decir, en qué espacio físico se aplica y hasta dónde se extiende su señorío a la misma. En Venezuela este principio está previsto en el artículo 3 del Código Penal. Todo aquel que cometa un delito o falta en el territorio de la República será penado con arreglo a la ley venezolana. Ok, también se dice que en el artículo 6 del Código Penal la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela. Ok, ¿cuáles son los requisitos para que proceda una extradición en Venezuela? Los requisitos para una extradición en Venezuela necesariamente se tiene que llenar una solicitud con todos los requerimientos exigidos en las prácticas internacionales y doctrinas que fundamenten esta materia. Por tanto, es necesario establecer las normas o principios que se aplican dentro del ordenamiento jurídico en Venezuela. Ok, aquí podemos ver que en Venezuela la extradición está regulada como un procedimiento especial del título 6 del Código Orgánico Procesal Penal, denominado el procedimiento de extradición. Aquí, como podemos observar, tenemos los requisitos para la extradición. Según el artículo 382, la extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título. Ok, aquí podemos ver que los tipos de extradición pueden ser extradición de tipo activa o extradición de tipo pasiva. Y aquí tenemos los requisitos que se necesitan para cualquiera de este tipo de extradición. Ok, cabe aclarar que una vez examinados los requisitos de forma y de fondo, la práctica de la detención preventiva del solicitado quedará a potestad del Estado requerido a conceder o negar la extradición, decisión que se deberá ser motivada por el órgano competente, en este caso el venezolano, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí vamos a aclarar que en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal contempla que vencido un lapso de 60 días, si no se produjo la documentación ofrecida, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido, sin prejuicio de volver a acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente se recibe dicha documentación. Ok, podemos ver otros artículos como el 398 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la facultad de los gobiernos extranjeros de designar a un abogado para que la defensa de sus intereses en el procedimiento especial de extradición. Finalmente, según el artículo 390 de este mismo Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal
Supremo de Justicia, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del solicitado, convocará una audiencia oral a la que concurrirá el representante del Ministerio Público, el imputado, su defensor y el representante nombrado por el gobierno. Por el gobierno requiriente para defender sus intereses, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de 15 días. Ok, seguimos con el tipo de aplicación, y la tercera tipo de aplicación es la validez personal, que es parte del principio de igualdad ante la ley, que se encuentra estipulado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mencionado este artículo, el artículo consagra que para la ley venezolana no existen discriminaciones a causa de la condición de cada persona, ya sean raciales, sociales, religiosas, económicas. Al contrario, establece que la ley debe garantizar la igualdad ante ellas y tiene que ser sobre todo de tipo efectivo. Para aquellos grupos de personas que pueden ser vulnerables y discriminados ante la ley. Es muy claro lo que quiere decir este párrafo acá, ya que no existe discriminación alguna, ya sea económica, de tipo de religiosa, de tipo social o racial. Todas las personas dentro de la República Bolivariana de Venezuela somos iguales y nos ampara la ley para todos por igual. El artículo también postula que a todas las personas se les dará un trato oficial de ciudadano, es decir, que desde el zapatero hasta el juez todos somos tratados oficialmente igual, es decir, como ciudadanos, ya sea hombre, mujer, niño. ¿Okay? Vamos a proseguir con estos artículos, con la parte de la aplicación de la ley penal, y se dice que sí existe algunas excepciones, y que estas excepciones son para ciertos ciudadanos que quedan exentos de la aplicación de la ley penal. Y tenemos, nombramos aquí para los parlamentarios, para el presidente de la República, otros funcionarios, altos funcionarios o jefes de estados extranjeros, cuando esté en nuestro país, o sea, cuando se encuentre dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Y podemos decir que para los parlamentarios, ¿cuál es la excepción que existe? En el artículo 200 de la Constitución Nacional establece que los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta su conclusión de mandato. Otras secciones como lo dije anteriormente, para los jefes de estados extranjeros cuando se encuentren en nuestro país. Y esto los ampara el artículo 297 del Código de Bustamante, donde dice que están exentos de las leyes penales de cada estado, contratante o jefes de otros estados que se encuentren en su territorio. Esto está fundamentado en el derecho internacional. El Código de Bustamante es el Código de Derecho Internacional Privado, Convenio sobre Derecho Internacional Privado, para ser más claros. Otro que está en sus excepciones es el presidente de la República, sus altos funcionarios, el cual lo ampara el artículo 232 de la Constitución Nacional, que dice que el presidente es responsable de sus actos y no goza de excepción, pero para su enjuiciamiento hay un procedimiento especial de acuerdo al artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordinal 2, donde dice que se trata sobre el presidente, o ordinal 3, que es sobre el vicepresidente ejecutivo, de los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, ministros, procuradores, contralores, defensores del pueblo y fiscales generales. Ok, aquí hasta acá llegamos con el tema de fuentes de interpretación de la ley penal y su aplicación. Espero que haya sido bastante claro. Muchísimas gracias por la atención prestada.
Ok, buenas tardes. Mi nombre es Karen Chacón, estudiante de Derecho a Distancia. Hoy vamos a desarrollar en esta pequeña exposición, vamos a hablar sobre las fuentes e interpretación de la ley penal y su aplicación. Ok, vamos a comenzar con lo que significa la interpretación de la ley penal. Se dice que es la operación mental cuyo objeto es la captación íntegra, exacta y fiel de un juicio a través de la proposición que lo enuncia. Se dice también que es la labor de aplicación de normas jurídicas. Siempre el juez realiza una interpretación. Claridad u oscuridad es indiferente. Reglas de interpretación. El Código Penal no contempla normas especiales. Debe recurrirse a normas generales de título preliminar del Código Civil. Podemos decir también que las reglas de interpretación en el Código Penal no contemplan normas especiales. Debe recurrirse a normas generales de título preliminar del Código Civil. También se puede decir que no son reglas impuestas por la lógica jurídica, sino que responde a un criterio propio de la llamada escuela de la exgénesis, en el origen del movimiento codificador del fines del siglo XVIII y del siglo XIX. En el artículo 3 del Código Civil se establece que el único que puede interpretar de manera general es el legislador, y se rechaza como fuente de precedente la interpretación judicial. Ok, aquí tenemos una clasificación de lo que es la interpretación de la ley penal. ¿Ok? Y podemos clasificarla de la siguiente manera, según el punto de vista del intérprete, ¿sí? Que es la interpretación auténtica. Se dice que es la explicación del contenido de una ley hecha por el propio legislador o con posterioridad a su expedición. En la interpretación de la ley auténtica se dice que es la interpretación de la ley hecha también por medio de una ley, ya sea de una ley diferente o de una ley interpretada, sea por otro pasaje de la misma ley. La interpretación auténtica puede ser contextual o posterior. ¿Ok? Otra clasificación del punto de vista del intérprete es el punto de vista doctrinal, que es la exposición del contenido de las leyes penales hecha por una ciencia jurídica penal, juristas de abogados, ¿sí? Otra clasificación de ellas es la interpretación judicial, que es la que realiza un juez cada vez que aplica la norma. Es decir, estas son las que hacen los tribunales al fallar los casos concretos de que ellos mismos lo conocen. Esta interpretación solo tiene efecto obligatorio respecto a los casos en que actualmente se pronunciaran las sentencias de acuerdo a lo que prescribe el artículo 3 del Código Civil. Ok, otra clasificación de la interpretación de la ley penal son los medios por los que se valga el intérprete. Puede ser gramatical o puede ser teológica. La gramatical se puede decir que es la interpretación que busca la voluntad de la norma, atendiéndose a la significación fisiológica de los términos utilizados en ella. ¿Ok? Y la interpretación teológica busca su finalidad, su verdadera voluntad, se eleva hacia el espíritu de las exposiciones racionales, sistemáticos e históricos. ¿Ok? La ley gramatical, por ejemplo, entrega reglas para extender las expresiones que la ley emplea. Si el legislador las ha definido expresamente para ciertas materias, se le dará a estas un significado legal. Ok, otra clasificación en la interpretación de la ley penal tiene que ver con el resultado. ¿Ok? ¿Qué será esto? El resultado tiene que ver con lo que es la clasificación o interpretación declarativa. Si está frente a ella cuando las palabras de la ley dicen con precisión lo que el texto quería o debería decir. ¿Ok? Esto tiene que ver también con el sentido
del precepto, que es exactamente el mismo que fluye de su tenor literal. Con respecto a la restrictiva, hay interpretación de restrictiva cuando se reduce al alcance de las palabras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sentido es más restringido que aquel que aparentemente emana su tenor gramatical. La parte extensiva se presenta el cambio cuando el intérprete estima que debe ampliar el alcance de las palabras legales. Si sucede lo contrario, su alcance será más amplio. Ok, seguimos. Vamos con las fases de la aplicación de la ley penal. Se dice que son cambios sucesivos que presenta la ley penal en su aplicación. Estas aplicaciones pueden ser de tres tipos. Vamos a comenzar con la primera, que tiene que ver con la validez temporal. Ok, toda ley entra en vigencia y por tanto adquiere validez en el tiempo desde el momento en el cual es promulgada y publicada constitucionalmente y mantiene su vigencia a través del tiempo hasta ser derogada por otra ley. Ok, la siguiente aplicación es la validez espacial. Sirve para determinar cómo se aplica la ley penal en un determinado estado, es decir, en qué espacio físico se aplica y hasta dónde se extiende su señorío a la misma. En Venezuela este principio está previsto en el artículo 3 del Código Penal. Todo aquel que cometa un delito o falta en el territorio de la República será penado con arreglo a la ley venezolana. Ok, también se dice que en el artículo 6 del Código Penal la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela. Ok, ¿cuáles son los requisitos para que proceda una extradición en Venezuela? Los requisitos para una extradición en Venezuela: necesariamente se tiene que llenar una solicitud con todos los requerimientos exigidos en las prácticas internacionales y doctrinas que fundamenten esta materia. Por tanto, es necesario establecer las normas o principios que se aplican dentro del ordenamiento jurídico en Venezuela. Ok, aquí podemos ver que en Venezuela la extradición está regulada como un procedimiento especial del título 6 del Código Orgánico Procesal Penal, denominado el procedimiento de extradición. Aquí, como podemos observar, tenemos los requisitos para la extradición. Según el artículo 382, la extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título. Ok, aquí podemos ver que los tipos de extradición pueden ser extradición de tipo activa o extradición de tipo pasiva. Y aquí tenemos los requisitos que se necesitan para cualquiera de este tipo de extradición. Ok, cabe aclarar que una vez examinados los requisitos de forma y de fondo, la práctica de la detención preventiva del solicitado quedará a potestad del Estado requerido a conceder o negar la extradición, decisión que se deberá ser motivada por el órgano competente, en este caso el venezolano, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí vamos a aclarar que en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal contempla que vencido un lapso de 60 días, si no se produjo la documentación ofrecida, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido, sin prejuicio de volver a acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente se recibe dicha documentación. Ok, podemos ver otros artículos como el 398 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la facultad de los gobiernos extranjeros de designar a un abogado para que la defensa de sus intereses en el procedimiento especial de extradición. Finalmente, según el artículo 390 de este mismo Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal
Supremo de Justicia, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del solicitado, convocará una audiencia oral a la que concurrirá el representante del Ministerio Público, el imputado, su defensor y el representante nombrado por el gobierno. Por el gobierno requiriente para defender sus intereses, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de 15 días. Ok, seguimos con el tipo de aplicación, y la tercera tipo de aplicación es la validez personal, que es parte del principio de igualdad ante la ley, que se encuentra estipulado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mencionado este artículo, el artículo consagra que para la ley venezolana no existen discriminaciones a causa de la condición de cada persona, ya sean raciales, sociales, religiosas, económicas. Al contrario, establece que la ley debe garantizar la igualdad ante ellas y tiene que ser sobre todo de tipo efectivo. Para aquellos grupos de personas que pueden ser vulnerables y discriminados ante la ley. Es muy claro lo que quiere decir este párrafo acá, ya que no existe discriminación alguna, ya sea económica, de tipo de religiosa, de tipo social o racial. Todas las personas dentro de la República Bolivariana de Venezuela somos iguales y nos ampara la ley para todos por igual. El artículo también postula que a todas las personas se les dará un trato oficial de ciudadano, es decir, que desde el zapatero hasta el juez todos somos tratados oficialmente igual, es decir, como ciudadanos, ya sea hombre, mujer, niño. ¿Okay? Vamos a proseguir con estos artículos, con la parte de la aplicación de la ley penal, y se dice que sí existe algunas excepciones, y que estas excepciones son para ciertos ciudadanos que quedan exentos de la aplicación de la ley penal. Y tenemos, nombramos aquí para los parlamentarios, para el presidente de la República, otros funcionarios, altos funcionarios o jefes de estados extranjeros, cuando esté en nuestro país, o sea, cuando se encuentre dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Y podemos decir que para los parlamentarios, ¿cuál es la excepción que existe? En el artículo 200 de la Constitución Nacional establece que los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta su conclusión de mandato. Otras secciones como lo dije anteriormente, para los jefes de estados extranjeros cuando se encuentran en nuestro país. Y esto los ampara el artículo 297 del Código de Bustamante, donde dice que están exentos de las leyes penales de cada estado, contratante o jefes de otros estados que se encuentren en su territorio. Esto está fundamentado en el derecho internacional. El Código de Bustamante es el Código de Derecho Internacional Privado, Convenio sobre Derecho Internacional Privado, para ser más claros. Otro que está en sus excepciones es el presidente de la República, sus altos funcionarios, el cual lo ampara el artículo 232 de la Constitución Nacional, que dice que el presidente es responsable de sus actos y no goza de excepción, pero para su enjuiciamiento hay un procedimiento especial de acuerdo al artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordinal 2, donde dice que se trata sobre el presidente, o ordinal 3, que es sobre el vicepresidente ejecutivo, de los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, ministros, procuradores, contralores, defensores del pueblo y fiscales generales. Ok, aquí hasta acá llegamos con el tema de fuentes de interpretación de la ley penal y su aplicación. Espero que haya sido bastante claro. Muchísimas gracias por la atención prestada.